hablando de cuestión bolera y hablando de cuestión trabada, de la economía en concreto, del aumento al salario mínimo, provoca inflación, no lo hay, y estas famosas UMA, ¿nos ayudan o Vámonos. no nos ayudan? Vale, Isaías. La semana pasada, el presidente, durante la mañana, el presidente López Obrador, pues fue una sorpresa el anuncio que hizo, por cierto, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre el incremento para el próximo año. Tengo entendido el 20% me parece del salario mínimo y esto pues tiene un impacto, tiene un impacto económico. Isaías, pues, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo observas esto? Bien, hay que platicar rápidamente a quien nos escucha. El sistema, bueno, el salario mínimo en concreto se incrementa, se supone que debería incrementarse cada año, revisarse. No se había hecho, hay que ser honestos en esto. Tú pocas veces me ves aquí darle total aprobación a mi presidente, pero esta vez tengo que ser honesto en esto que te voy a decir. Sí traíamos por ahí un rezago de años, de décadas, de Sí, salario ajá, mínimo, exacto, de sí, décadas. de décadas. O sea, estamos hablando de 30, 35 años de que no, el salario mínimo en México no iba acorde Conforme. al crecimiento y eso es totalmente real. Y este gobierno se ha enfocado, digamos, a incrementarlo. Rápidamente menciono los incrementos que ha dado a este salario mínimo, que es lo mínimo que una persona debe percibir por una jornada laboral. Y está por ley, no puede ganar menos de eso porque está, digamos, ya legislado y está marcado y así debiera ser. ¿Para qué? Este salario mínimo, digamos, puede permitirle a la persona hacerse de una canasta básica y si no totalmente, bueno, sí tener acceso a la mayoría de ella para que puedas satisfacer sus necesidades básicas, que son vivienda, comida y obviamente estamos hablando vestido, ¿no? Que le llamamos nosotros los economistas el problema económico fundamental. Los incrementos son los siguientes: del 2018 incrementó el 10%, en el 19 16%, en el 2020 20%, en el 2021 15%, en el 2022 22%, y para este 2023, como bien lo señalaste, Gabriel, están incrementando un 20% adicional. Está Esto bien. ha llevado el salario mínimo de 88.36 pesos a 207.44, lo cual es muy, muy bueno en términos, digamos, generales, ¿no? Así que hay que ser claro con este tipo de datos. Voy a precisar también otras cosas por ahí. Esto quiere decir que las personas empleadas en México no pueden pagar menos de 207.44 pesos diarios a partir del 2023 a sus trabajadores y trabajadoras que producen bienes y servicios que ofertamos. Y si se encuentran ustedes en alguno de los 43 municipios fronterizos, que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que son los estados que están ahí, ahí el salario mínimo es de 312.41 pesos, precisamente por estar en esa zona. Así que Oye, ese fue el incremento. La pregunta que muchos tienen, sí, dime, Gabriel. no, y una pregunta que me han hecho mucho y que muchos nos mandan es si yo tengo un salario, si se me suma ese incremento a lo que yo tengo. Esa es una pregunta que muchos nos hacemos y aquí en la empresa pues muchos se hacen. ¿Esto es así? En teoría, debería de haber un incremento en tu salario, mínimo si está ajustado, pero también depende del contrato que tú firmaste. O sea, ahí hay ciertas sutilezas. Tenemos que ser claros. Por ahí me tocó ver un TikTok en esa misma tesitura que decía él, ¿no? Bueno, sí hay un aumento en el salario. Era alguien, obviamente, contrario al presidente, que decía, bueno, sí hay un aumento del salario, pero al final del día, el que pone el salario o el que oferta el trabajo te pone el precio, lo que te va a pagar y tú aceptas. Y Ajá, de sí, cierta que forma, usualmente es más del salario mínimo. Bueno, la que gran mayoría. usualmente es más, exactamente. Sí, eso no lo especificó ahí porque obvio tenía una tendencia y una intención este TikToker. Yo, en el caso nuestro, tanto tú como yo somos imparciales, no nos interesa ni quedar bien con el presidente ni quedar mal. Y siendo claros, en teoría debería sí ajustarse los salarios al incremento. Pero bueno, como la mayoría, como tú dices, de los salarios están por encima, pues no es el caso. ¿De acuerdo? Si mi salario está por encima de eso, pues no, ni se alegre tanto, o sea, no. Le va y le viene. Sí, o sea, pues sí, puede haber una mejora, por ejemplo, si hay algo que esté ligado al salario mínimo, pero ahí entra otro tema, y qué bueno que lo menciona Ujú. Gabriel, porque es el tema de las prestaciones, contribuciones, de algún tipo de, digamos, si yo pertenezco a un trabajo donde mi sindicato ha tenido logros y que hemos nosotros abanderado y peleado por ellos, con huelgas o lo que sea,
Antes, este tipo de estímulos, contribuciones o beneficios nos los daban en vez de salarios mínimos, si recuerdas eso. Ujú. Pero se ha cambiado eso por ley. Ha quedado ahora que precisamente para evitar algo que voy a contestar ahorita al final, que es los incrementos del salario mínimo contribuyen al incremento de la inflación. Esa es la pregunta principal que todo el mundo se hace, porque estamos peleando de incremento del salario mínimo porque no nos alcanza. La gran pregunta que muchos se hacen, pero si se incrementan los salarios, ¿no contribuimos a la inflación? Entonces, al final jugamos una carrera que nunca vamos a ganar. Inflación sube, me suben el sueldo. Inflación sube, me suben el sueldo. Y ahí me la voy a llevar. Entonces, es Pues cuento de nunca acabar. o sea, de todas maneras, aunque nos suban el salario mínimo, quienes ganan el salario mínimo, de todas maneras, pues se mantiene la inflación, ¿no? Siguen los precios de los productos, sobre todo los alimentarios, altos y Exacto, caros. exacto, exacto. Entonces, la gran pregunta va en ese tenor. Bueno, debido a esto, ya tenemos varios años, más o menos le calculo como 7, 8, que cambió esta medida. Y con base a lo anterior se estableció una medida que se conoce como UMA, si la has oído, Ujú. que es la famosa unidad de medida y actualización. Y la UMA, para este 2022, cada año se revisa, tiene un valor estimado de 96.22 pesos. Entonces, en lugar de que estas contribuciones o beneficios que hemos obtenido estén en salarios mínimos, ahora por ley se establece que estén en UMA. Así lo trabaja IMSS, así lo trabaja ISSSTE, lo trabaja la mayoría de las, Infonavit. todo Infonavit a través de UMA. La UMA vale la mitad, si te diste cuenta ya hiciste números, vale la mitad más o menos, un poquito menos del incremento del salario mínimo. Así que si antes el beneficio estaba en un salario mínimo, veces salario mínimo, pues ahora está en una UMA, pues lamento decirle que lamentablemente ahí pues, la pelea la llevamos para abajo porque ha perdido la mitad. Y tiene una razón Uf, de ser, porque si hay incrementos en el salario mínimo, tendría que por ley haber incremento en todas estas contribuciones. Y eso generaría, por supuesto, uno, una erogación muy grande para el patrón y dos, generaría inflación, por supuesto mira. porque todo incrementaría de más. O sea, el incremento del salario no sería 20%, sería muchísimo más, sería exponencial. Y en términos reales, del 20% del incremento que hablamos, con la inflación que tenemos ahorita, Gabriel, con la inflación que estamos viendo, la subyacente y la real, en realidad ese 20%, en términos reales, si nos vamos a términos reales, es como nos ha ayudado, nos ha incrementado un 5% el salario, porque no nos Ujú. alcanza. O sea, el 20% se ve impactante, pero no es un 20%. En términos reales sería como un 5 o 6 por ahí le calculo. Entonces, digamos que está muy bien el incremento, pero no lo va a volver rico. Ese es otro grave problema que la gente tiene también, que piensa que estas medidas de política nos van a sacar de la pobreza. No, lo único que nos saca de la pobreza es el trabajo. Y en eso estamos, Ándale. claro, es la verdad. Hay que Sí, trabajarle muy duro. ¿Por qué? Porque al final del día digo, fíjate bien lo que representa. Del 18 al 23, ahorita te daba los números, el incremento en salarios mínimos ha sido para la zona general un incremento de 119 pesos para la franja fronteriza a 224, que lleva un incremento de 134, o sea, en porcentaje, el incremento del 2018 al actual en salarios mínimos ha sido 134.67 y en zona fronteriza 253.56, que es bastante. ya. Pero la UMA del 18 para acá solo ha incrementado de 80 pesos a 96, o sea, un incremento del 19. Por Ya. eso quiero que entiendan que ahora estamos en UMAS. Ahora, la gran pregunta que hay que hacernos, AMLO nos dice que este incremento no va a repercutir en la inflación. ¿Esto es cierto? O sea, ¿realmente es cierto? Claro, el argumento que nos da López Obrador es que tiene subsidiada la gasolina. Ya hemos hablado de ese asunto. Eso es Ujú. temporal y tarde o temprano vota. ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, Realmente el incremento en el salario mínimo no va a tener un efecto, por lo que te digo en términos reales, sobre la inflación, Ya. pero tampoco hay que irnos con los ojos tapados pensando que no lo puede generar. Muchos dicen, es que en el milagro mexicano en México, en los 40, 50, crecía México, crecía la inflación se mantenía y aumentaba el salario mínimo y no había inflación. Sí, pero no estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo una economía post-pandémica, estamos viviendo una economía con una guerra entre Rusia y Ucrania que cada vez pone más tenso el ambiente de Europa. Ya. Y sobre todo, ahorita lo mencionabas al inicio, Gabriel, estamos viviendo un momento histórico que jamás hemos tenido y no sabemos qué vaya a pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, maestro, pues nos vamos, nos vamos. También nosotros tenemos que terminar
participación. Me quedo con el tema de Luma, qué interesante, porque inclusive hasta las sanciones que están en UMAS, las penas que están en UMAS y las prestaciones, eso. Bueno, maestro, es un tema que vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Sí, a la orden. Y recuerde, UMA no valida de inflación, no se preocupe tanto, pues.